Bueno, vamos a ir rapidito porque yo lo entiendo, está cansadito, otro día que esté más descansado y haya cositas que nos pueda contar, pues imagino que no le importará volver al canal. En principio, simplemente cuéntanos cómo va todo, sobre todo con todo el follón que ha habido también con el tema del fiscal. Ya tenéis fiscal, ¿no? Sí. Bueno, nosotros estamos trabajando en la causa, yo y el equipo del estudio jurídico, en la figura del particular damnificado. Esa figura también lo llaman en otros lugares como el querellante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la labor nuestra? Es acompañar al fiscal en la investigación, aportar todos los elementos que nosotros entendamos que puedan servir para aclarar el hecho y para determinar quiénes fueron los responsables del homicidio en este caso. Entonces, el director del proceso es el fiscal y nosotros acompañamos con todas las pruebas. Correcto. Yo represento a la familia de una de las víctimas de Paloma, a toda la familia, a la madre, al padre, a toda la familia. Entonces, en ese carácter, digamos, estoy en el expediente presentando todas las pruebas para que esto se pueda aclarecer. Estamos en una etapa reciente de la investigación. Es la primera etapa. Puede llevar más tiempo aún. Ya pasaron 2 semanas, pero puede llevar más tiempo aún por la característica del hecho, de cómo fue cometido el crimen. Porque si el hecho fuese cometido en el centro de la ciudad, donde hay luces, donde hay cámaras, en un departamento donde hay cámaras, donde quedan huellas, donde quedan rastros, sería mucho más fácil detectar qué pasó y cuáles fueron los autores. Pero el lugar del hecho no nos permite eso, porque es un descampado donde no había cámara de seguridad en el lugar, no había luz, es un lugar oscuro, no había población alrededor, no hay viviendas. Entonces, se hace muy difícil encontrar testigos directos del hecho. Puede haber testigos que hayan visto a alguien caminando, algún vehículo, o tal vez las cámaras de las calles que circundan el lugar, es decir, alrededor del lugar, pero en la zona donde ocurrió el crimen o en principio donde aparecieron los cuerpos, no tenemos elementos. Entonces, todas las pruebas se encuentran pendientes de resultados. ¿Por qué? Porque son pruebas de ADN, pruebas químicas, que eso tiene que pasar por un proceso laboratorio para que pueda arrojar algún resultado, a ver si hay alguna huella digital, si hay rastro de ADN en la ropa o en los elementos que se secuestraron en el lugar. Además, ayer tenía que haberse producido un rastrillaje que al final no se produjo. No sé si he entendido mal, pero podéis haber sido vosotros hoy. Ahora, creía que hoy, no sé yo, ¿eh? Te has quedado. Se ha quedado el doctor, se ha quedado. No sé si nos escucha. ¿Cómo? Ahí está, ahí vamos. Sí, ahí está. Bueno, sí, dime. Se iba a llevar a cabo un rastrillaje que no se realizó porque aún no estaba designado el nuevo fiscal. Vale. Entonces, a partir de ahora, ya tenemos el fiscal designado, el que va a estar al frente de la investigación. A partir de ahora, vamos a empezar a trabajar con todas las pruebas que tenemos por ahora y todas las que se van a agregar para aclarar todo esto y poder dar con los responsables. Una cosa te voy a preguntar porque sinceramente a mí me dejó un poco, a ver, pensativa, ¿no? Porque todos sabemos el hecho de que las cosas, la verdad, no se hicieron bien, ¿no? Hubo cosas que no, por parte de la policía, vamos a ser sensatos, ¿no? No hubo unas pericias como se debían hacer y eso creo que nadie lo pone en duda. Pero luego si esto lo sumamos
al tema del fiscal y la manera de marcharse del fiscal, a lo que el fiscal dijo de por qué se marchó, la verdad es que nos quedamos un poco todos atónitos, porque un fiscal, sobre todo unos fiscales que están acostumbrados a esta serie de hechos tan fuertes, que así porque sí, diga, oye, yo me voy, sinceramente, como que nos ha dejado a todos como en fuera del juego, ¿no? Aníbal, no sé tú qué podrás decir al respecto, pero yo, no sé. Sí, bueno, una de las partes, uno de los abogados que representa a la familia del otro adolescente que fue asesinado, realizó expresiones fuertes, críticas fuertes, que no le cayeron muy bien al fiscal, o él entendió como una amenaza o una desconfianza o una sospecha al desempeño que él estaba llevando en la investigación. Entonces, hay un artículo en el Código Procesal Penal que lo habilita a pedir el apartamiento, fundándose en que se ha perdido la independencia del Ministerio Público Fiscal y también la imparcialidad. Al haber existido este contradicho con el otro profesional, el fiscal lo toma como una causa para apartarse del caso. Está en el Código de Procedimiento y lo aprobó el juez de garantía, que es el juez que controla todo el procedimiento. Ya, pero aún así, no sé, perdona que te vuelva a repetir, pero parece ser que es un fiscal con la piel muy fina, como diríamos aquí en España, ¿no? No acostumbrado a este tipo de cosas que creo, no sé, por lo menos aquí son bastante frecuentes. El que entre abogados y fiscales haya problemas, vamos a hacerlo así. Sí, claro, él entendió y lo tomó como una amenaza porque el otro profesional, supuestamente lo que dice el fiscal y dejó constancia en las actuaciones, es que le expresó que si no aceptaba la hipótesis que él traía para la investigación, Sí, sí, eh, lo iba a publicar, lo iba a sí, difamar sí, sí. por los Por medios de comunicación, lo cual iba a afectar su buen nombre y honor. Entonces se sintió con una amenazado. violencia moral y pide el apartamento. Bueno, y ahora vamos a con vosotros. ¿Y vuestra hipótesis? ¿Al final en qué la vais a basar? No, aún no hay ninguna hipótesis firme en la investigación. El homicidio está caratulado como un homicidio crimen causa. Significa que los asesinos cometieron el hecho para ocultar otro delito y también para lograr la impunidad, es decir, que no se sepa los autores, porque tal vez el objetivo del agresor era una sola víctima, pero al estar acompañado por el otro adolescente, también lo asesina para eliminar el testigo. Entonces, con eso logra la impunidad. Por eso está caratulado como criminis causa. Ahora, el móvil, ¿cuál fue el motivo principal del homicidio, del asesinato? ¿Por qué los asesinó? Aún no se ha determinado. Yo entiendo que eso se va a determinar en el momento que se pueda dar con el autor del hecho. Y no creas que es extraño, digo, pregunto, ¿no? El que después de casi ya, no más de 13 días, 13 14 días, todavía no se tenga absolutamente nada o vista en alguien que pudo haber o no pudo haber, o lo achacas al tema que nos has comentado al principio, a la posición donde fueron hallados los cuerpos que no eran un sitio donde hubiera cámaras, donde gente hubiera visto, no sé, es que realmente es extraño que ni siquiera haya alguien o algo que hayan llamado a declarar por motivos del tema en concreto, del caso en concreto. Sí, se presentó algunos sospechosos en la causa, pero fueron descartados al no tener ningún tipo de vinculación o al no haber elementos que lo involucren directamente. No aparecían en las cámaras, no había rastros de ellos en el lugar, entonces se los descartó. Pero, como te dije en un principio, primero yo creo que se va a pasar esta etapa de las pruebas. Una vez que se obtengan ya los rastros, las huellas,
Yo creo que podemos ir por detrás de los posibles autores del hecho. Y oye, no, yo es que no sé si es que bueno, sí que lo he oído, claro, por eso te lo pregunto. A la gente que es maladice y comenta, te digo yo, dicen que igual esas cámaras o las cámaras que se vieron pudieran haber sido manipuladas de algún modo. ¿Sabes algo del tema, Aníbal? ¿O te ha llegado a ti esa duda? No, las cámaras que están alrededor de la zona donde encontraron los cuerpos, uno pertenece a una estación de ferrocarril y las otras cámaras que pertenecen al municipio. Ujú. Son manejados por las autoridades municipales. Se pidió toda la grabación, el registro fílmico de esos días, desde que desaparecieron los adolescentes hasta el día que lo encontraron, pero se están analizando, no se logra identificar a personas que hayan estado en ese lugar en el momento en que ocurrió la muerte. Madre mía, ¿cómo estamos? La verdad es que yo te quiero hacer llegar algo que están comentando las personas en el chat, porque es algo que yo creo que a todo el mundo le preocupa, y es el hecho de que al haber habido una quema, al haber pasado tantos días, ese rastrillaje que se pueda realizar en estos momentos no sirva para mucho, o que algún abogado, cuando se encuentre a las personas que lo hicieron, puedan anular esas pruebas, Aníbal. Y eso la gente sí que está preocupada. Posiblemente, aún así, los elementos que se levantaron, las evidencias que se recogieron en el lugar del hecho cuando encontraron los cuerpos, entiendo que van a servir porque en base a esos elementos se están haciendo todas las pruebas, las huellas. Eh, porque los que llegaron hasta ese lugar, los que dejaron el cuerpo ahí, si lo han asesinado en otro lugar y lo dejaron ahí, posiblemente hayan dejado rastros en el lugar, huellas en los elementos que estaban en el lugar, o tal vez algún tipo de rastro de químico, ADN, algo habrán dejado. Entonces, la escena principal del hecho sí estuvo custodiada desde un primer momento y se levantaron todas las pruebas. Ahora, hay otra parte secundaria, porque, como te expliqué, es un terreno, un baldío, un sitio muy grande, y hay zonas secundarias donde hay muchos residuos tecnológicos, de todo tipo de cosas. La gente tiraba en ese lugar porque era un lugar Basurero. abandonado. Entonces, claro, imaginémonos que si tenemos que levantar todos los elementos que hay en el lugar, eh, digamos, se va a hacer mucho más difícil poder determinar o encaminarnos a lograr poder descubrir alguna huella, algún rastro. Y también, como es una zona de pastizales, es un campo, eh, también eso dificulta mucho poder encontrar otro tipo de rastros, como rastro de sangre, de huellas en el lugar. Vamos a ver lo que tenemos por ahora claro. O sea, tenemos claro por ahora que no ha sido el lugar donde fueron asesinados los nenes. Creo que eso ya está más que claro. Y que más de una persona fue. Es lo único que realmente tenemos claro en la causa. ¿No, Aníbal? Sí, Poco sí, más. estamos seguros que fue más de una persona que, si bien pudieron haber corrido los cuerpos de un lugar a otro, eh, según la autopsia, las heridas que tenían en la cabeza eran hechas por piedras y las piedras que se encontraban en el lugar tenían manchas de sangre y eran piedras filosas. Entonces, lo asesinaron con piedras. Usaron los elementos que estaban en el lugar. Ay, Entonces, eso nos lleva a entender que el homicidio ocurrió en esa zona. sí, claro. Porque si hubiese ocurrido en otro lugar lejano de ahí, tendrían que haber utilizado otros elementos. Sí, pero no en la zona. O sea, me refiero a la zona, claro. Lo que no fue en el sitio donde encontraron los cuerpos. Claro, ahí no, pero en la zona sí. Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. Y eso, Exactamente. y más de una persona, es poco más lo que tenemos claro en estos momentos, que es más bien poco, ¿no? Para muchos días, la verdad es que la gente en ese aspecto está preocupada en el hecho de que esto sea tan cortito, ¿no? Algo ha pasado, tú crees, porque se ha dicho, ¿no? O por lo menos por alguna parte se ha dicho que probablemente haya problemas policiales en esa zona tan fuertes como para que cierto tipo de casos, porque no es el primero, no acaben de ver la luz. ¿Piensas que puede pasar en este lo mismo o parecido, Aníbal? ¿Cómo no entendí la pregunta? ¿Cómo? A ver, que como se tiene tan poco, lo que hemos dicho, en ese caso solo se sabe X, ¿no? Se sabe que los cuerpos fueron puestos allí y que más de una persona fueron los que participaron. No se sabe más. No es el único caso que ha habido muy fuerte en esa zona de muertes y asesinatos de personas. Parece ser que se ha hablado mucho de lo que son la comisaría de policía de allí, de la zona. Se está hablando también, pues, de que puede haber temas ocultos por el hecho de que allí es una zona abierta, vamos a decir, a la venta de estupefacientes. ¿Tú crees que en este caso será otro más de los que no se sepa la verdad? Por todo eso que vive la zona, vamos a decirlo así, el conjunto de todas esas malas praxis policiales. Sí, hay mucho reclamo de la población, mucho reclamo de la gente por el desempeño policial en el lugar. Claramente hay una falla en la prevención del delito en ese lugar. Eh, entonces, todo eso contribuye a que sucedan estos casos, porque si hubiese sido una zona iluminada con policías recorriendo el lugar, controlando qué gente pudiera haber estado en lugares, tal vez se evitaría este tipo de hechos. Pero es una zona liberada, como le dicen acá, Sí, liberada. bueno, ¿Por qué? Porque no hay ningún móvil policial patrullando el lugar, no hay ninguna consigna policial. Entonces se presta a que el lugar sea utilizado para la venta, para el consumo de drogas, para que en ese lugar se desarmen objetos robados. Como es un lugar que está oculto a la vista de toda la población, es utilizado por delincuentes, digamos. Entonces, el autor del hecho, el homicida, lo que hizo fue aprovechar el lugar, ahí va servirse yo. de ese descampado, digamos, para poder cometer el crimen. Porque lo pudo haber hecho en cualquier otro lugar, pero teniendo en cuenta que iba a ser descubierto, utilizó ese espacio, esa zona, porque sabía. Entonces, eso nos puede dar una pista de que los autores conocían el lugar, conocían la zona, conocían el lugar. Entonces, no estamos lejos del posible autor del hecho. Así que tú crees, Aníbal, o la familia, bueno, hablo por ti, pero hablo por la familia también, que fueron a por ellos. O sea, ¿tú crees que fueron realmente a acabar con ellos? ¿A acabar con sus vidas? Sí, entendemos que sí, que hubo, no, si bien no fue premeditado, porque consideramos que ha sido un asesinato en ocasión, como te digo, lo encontraron en ese lugar y aprovecharon la oportunidad. Tal vez no fue premeditado, pero fue como un homicidio realizado como una reacción a algo que se cometió o a lo que pudieron haber visto los Hablado, lo que sea. adolescentes. Sí, 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 sí. Uh -huh. Claro, te digo. También entendemos que el, el autor, los autores, tienen un perfil de delincuentes, digamos, que no están bien psíquicamente, o sea, mentalmente, teniendo en cuenta la violencia, la ira que se aplicó sobre los cuerpos de los menores.
eso es lo que iba a preguntarte, porque además yo noté, no sé por qué, sí que es cierto que noté tanto cuando se habló de las fracturas que tenían, como la posición de los cuerpos o cómo estaban los cuerpos, mucha ira para los dos, pero fíjate, Aníbal, a mí me dio la sensación que hacia el chico, hacia Josué, había mucho más ira y más odio que lo hubo con Paloma. No sé si porque era él el chico, era el hombre, pero yo noté, no sé si tú lo ves igual, que había más ira hacia él que hacia ella, o que tuvieron más cuidado, no lo sé. Me ha dado esa sensación, ¿no? Visto lo que yo he podido leer con esos cuerpos, ¿no? Yo no soy, sí que sé medicina, soy Sí, auxiliar técnico sanitario y soy terapeuta, por lo tanto, más o menos puedo intuir. Entonces, mi intuición ahí me habla de que hubo, aparte que los dos fueron con ira y con rabia, y lo tuve desde el primer momento claro, sí que la veo más hacia Josué que hacia Paloma. No sé si tú habrás entendido. sí, también tenemos esa conclusión de que ha sido alguien que aplicó mucha ira, mucha descarga, digamos, como Mucha. una bronca hacia la vida de Josué, porque recibió muchos más golpes que el cuerpo de la chica, del adolescente. Ahí igual sí que tiene, ¿ves? Ahí sí que le dio la razón al papá de Paloma, que de algún modo él intentó, pues, ayudar a Paloma, que no le hicieran daño a Paloma, se puso entre medio de ese hecho para que fuera menos damnificada. Queremos entenderlo todas así, al igual que ahí nos lo ha dicho el papá de Paloma. La verdad es que me dicen los pelos solo de pensarlo, ¿no? Lo que ocurrió, ¿no? Allí. Para terminar, que Sí, yo sé que estás muy cansado, que además no tenemos una conexión muy buena, sí que tengo que hacer una pregunta fea, ¿no? Y es el hecho de lo que está viviendo también la familia, ¿no? Si el papá no... A ver, te lo quiero preguntar fino, porque no quiero ser brusca ni mucho menos que entiendas que queremos ir a por nadie, simplemente queremos entender esas reacciones que tuvo el padre, esa forma de explicarse. Sé que fue antes de que tú entraras en el caso, lo sé, Aníbal, pero sí. ¿no crees que el hecho de que él se expresara tal y como se expresó no está ayudando nada a la causa? Sí, entiendo lo mismo que entiende todo el resto de la sociedad, pero de mi punto de vista yo no puedo juzgar a una persona por Por supuesto que no. su forma de expresarse o por su punto de vista espiritual. Nosotros nos basamos en elementos objetivos en la investigación y si en la investigación hubiese o de aquí en adelante llegara a surgir algún tipo de elemento probatorio que involucre inclusive a familiares, va a ser objeto de investigación, van a ser investigados también. Es un hecho que puede traer cualquier desenlace a partir de los elementos de prueba que estamos esperando los resultados. Hombre, aquí hay una pregunta obligada hacia ti, ¿no? Si tú vieras que ellos están involucrados de alguna manera en la causa, ¿seguirías con ella o la dejarías, Aníbal? No, yo seguiría en la causa. eh, yo represento a toda la familia. Seguiría en la causa hasta que se sepa la verdad. Yo estoy en el carácter particular damnificado, es decir, represento a la familia. Pero el objetivo de todo abogado tiene que ser llegar a la verdad y aportar todos los elementos de prueba para que se descubra quién fue el autor del hecho. Es el único objetivo Ujú. y que Y se ya haga. para terminar y dejarte descansar, lo último, ¿no? Están saliendo cosas bastante feas sobre la familia y he dicho que no te iba a hacer, te lo he comentado antes, y estoy, no te lo voy a hacer, pero sí, no sé cómo lo ves tú, ¿sabes algo? ¿O todavía estás mirando lo que puede haber ocurrido con esas declaraciones que están saliendo en estos momentos en contra de los padres? Y sobre todo, pues bueno, esa salida, porque dice que han tenido que salir del barrio, no la Claro, familia, sí. sí, entiendo a dónde apunta tu pregunta. Como te dije anteriormente,
yo me baso en elementos objetivos que hay en la causa. Después de las versiones que se difunden, digamos, si están acompañados de algún elemento que se puede incorporar a la investigación, se puede investigar, ¿cierto? Hasta ahora, eh, yo no cuento ni con ningún elemento que lo pueda vincular a algún familiar. Se está analizando sobre declaraciones, Sí. sobre la forma de expresarse, sobre los gestos, pero no son elementos objetivos para involucrarlo en forma directa. Ahora, cuando surja otro elemento de prueba más fehaciente y se descubra que algún familiar tiene vinculación con el hecho, seguramente que vamos a ir por ese camino. Nosotros acompañamos al fiscal en la investigación y, como te dije, el objetivo principal es que se esclarezca el hecho, cómo ocurrió y quiénes fueron los autores. Bueno, no sé si querrás comentar algo más o decir algo más sobre lo que estáis viviendo en estos momentos o sobre lo que te gustaría que la gente, que con la gente se quedara, ¿no? En el trabajo que estáis haciendo. Y si no, pues decirte que muchísimas gracias, ¿no? No sé, ¿querés comentar algo más? Sí, que decirle a la gente que confiemos en la justicia, que seamos positivos y que colaboremos en todo lo que podamos para que este hecho se pueda saber la verdad y que no vuelva a ocurrir. Bueno, pues te vamos a dejar descansar porque es que llevas una carita que lo mereces. Y bueno, y otro día, pues más tranquilo, más descansadito, y cuando ya la causa, pues ya podemos hacerte preguntas más serias, porque hay algún dato que si nos puedas explicar. Que muchísimas gracias, Sí, no hay Aníbal, te lo ningún problema agradecemos muchísimo. para otro momento, una entrevista. Venga, muchas gracias. Gracias, Pues gracias. aquí hemos tenido a Aníbal. A ver, entonces por eso tratamos, y yo hay cosas que me chocan mucho con otros casos. Escuchar a un padre decir que él había ido a la escena del crimen, que la policía le pregunta que quién se lo ha dicho, que estaban allí, y que él conteste, yo ya sabía. ¿Eso es cierto, Carlos? Sí, eso es cierto. Bueno, primero que nada, eso surge de un canal de televisión de aire que es muy reconocido aquí en Argentina, donde aparentemente su estado emocional o su, digamos, su inconsciente como que lo traicionó y dijo eso. Y entonces ayer todos los medios, con buen tino, recogieron toda esa parte y le empezaron a preguntar cosas, cómo podía ser. Dice, no, porque hay algo de más allá de no sé qué, Bueno, no ya sabemos qué. empezamos. Sí, claro. Ya Es empezamos. como, viste, como hablando en términos de confianza y a sabes con la seriedad que permite el caso, ¿no? Por Porque supuesto. eso es como dicen, sí, viste, el regalo del auto 0 kilómetros que tengo me lo dejó Papá Noel. Sabemos que Papá Noel anda en un trineo, pero no sabemos en qué parte del mundo está. Y esto es más o menos parecido, o sea, ha tenido tantas inconsistencias el papá de la niña en sus diferentes declaraciones. De hecho, en una declaración que hace al principio, eh, como una declaración testimonial que le toman en la sede policial, digamos, al principio de todo, y, y bueno, era como que había sorprendido también a las autoridades policiales porque decía, no, yo sé que a mi hija la secuestraron, yo sé que esto trata de persona, y el tipo en todo momento sostenía eso como una hipótesis que él le daba fuerza, y después en un momento es trasladado por la policía a una plazoleta donde supuestamente hay una plaza con juegos para niños, qué sé yo. Se trasladan hasta ahí porque habría recibido él una información de que un GPS que supuestamente tenía la niña encima que le indicaba que estaba en esa plaza. Esa plaza es relativamente cercano al lugar del hecho, digamos, de la supuesta escena primaria del crimen, porque
nuestros peritos forenses nos dicen que los cuerpos los habrían corrido del lugar, entre otras gravedades, ¿no? Y bueno, como primicia, ahora en este preciso momento tenemos otro dato que ahora se me acordar que te lo digo porque es de hace instante. El señor, retomando con el tema, insistía con lo del patrullero, que había hablado con esos chicos de la plaza y que le decían, no, por aquí ha pasado un vehículo rojo, de color rojo. El famoso coche rojo. Sí, y los secuestró, los cargó a la fuerza, qué sé yo. Resulta que los padres y tantos familiares, chicos, vecinos del lugar, que dicen, sí, lo conocemos a Josué, pero de pasada porque lo conocemos del mismo establecimiento educacional, de la misma escuela, digamos. Así que si lo vemos por acá, enseguida les vamos a avisar, qué sé yo. Resultó ser que después ese dato era un dato que lo metía al padre en la causa. Es un dato falso, que no está en ningún lado. Es que yo tenía entendido que ningún policía había escuchado nada de un coche rojo. Exactamente, no, pero a ver, más allá de eso, de las versiones, las imágenes muestran por ahí un lugar de un vehículo de color rojo en un momento que pasa, pero bueno, lo ubican que era un hombre mayor, aparentemente, por lo que me dicen que era un vecino que suele andar por ahí, y el vehículo tiene vidrios naturales, es decir, no tiene cristales polarizados, digamos, por lo cual se veía que era ese vecino claramente y que iba solo, además. Hoy en día, como dato de interés, se apartó el fiscal de la causa. De eso te tengo que preguntar. Claro. Perdona pero es que no lo entiendo. Yo hay cosas que no entiendo. Un fiscal que según él, tú le has dicho, yo que sé que le has dicho, hijo de mi vida, que vamos, poco más o menos, que eres el demonio con patas y rabo. Pero yo digo una cosa, yo te voy a exponer lo que yo entiendo, lo que yo veo, o lo que yo vivo, sobre todo con los fiscales españoles. Vamos a ver, tú a un fiscal le dices, supuestamente, lo que tú le has dicho aquí en España, tú le dices al fiscal lo que supuestamente, digo supuestamente, él dice que tú le has dicho y tú entras en la cárcel. El fiscal no se va. Bueno, seguramente que sí, porque además, mirá que a propósito de esto, qué buena conclusión que haces, porque él en ese momento estaba con 3 comisarios que le dijo a su secretaria, decirle que no se retiren, le dijo a los comisarios. Yo salí a lo más bien ahí, charlamos 2 horas, 40 minutos, y a mí nadie me dijo nada. Buen día, doctor, nada más, con todo respeto. Pero además una cosa, Carlos, y perdona que te interrumpa, pero es que estoy muy enfadada con este tema. Vamos a ver, supuestamente es un fiscal, y digo supuestamente porque no entiendo mucho. Yo te puedo hablar en España, normalmente hay fiscales que llevan una serie de temas, otros fiscales llevan otra serie de temas, porque están especializados, sobre todo cuando son causas tan brutales como la causa que tú estás llevando en estos momentos. Sí. Imagina, el fiscal que en ese momento lleva esa causa, aquí en España decimos que tiene la piel muy dura para llevar ese tipo de causas. O sea, este fiscal en concreto, imagino yo que habrá llevado muchos temas parecidos o similares para ser un piel blandita y que salga corriendo al primer toque de atención. O sea, yo no logro entenderlo. Lo siento, pero explícanoslo, Carlos, explícanoslo. Bueno, sí. No, sí, totalmente. Bueno, primero que nada quiero desmentir la versión de que yo lo amedrenté al fiscal o lo amenacé porque él estaba con su secretaria, estaba con más gente ahí. Y en todo momento tuvimos una charla, digamos, más que nada dentro de la formalidad, pero también fue informal por algunos momentos porque hablamos cosas de la vida, de cómo trabajaba la policía, cómo iba cambiando todo. Generación tras generación, de cómo se investigaba, cómo se escribían las actuaciones, toda la prolijidad que hoy en día hay. Y bueno, o sea que el trato fue cordial y él en ningún momento estuvo hostil conmigo, ni viceversa. Es decir, es raro, pero bueno, como decís, tiene la piel muy blandita para apartarse, pero quiero hacer una aclaración. En Argentina, justo en esa misma región, pero en otra, digamos, en otra jurisdicción policial, en otro barrio, hubo
persiguen a 3 chicas que habían salido de un baile y son brutalmente asesinadas por la espalda y nunca encontraron a los autores, que se llamó la masacre de Sensabello. Bueno, pues ese fiscal también fue el titular de la investigación y hizo una apartada muy característica como la que hizo en esta causa, ¿no es cierto? Bajo pretexto de que los abogados, de que los medios le preguntaban. O sea, claro, entonces yo cuando a mí me preguntaron, la verdad que no me puedo reír porque le tengo que dar el marco de seriedad que corresponde a esta causa tan grave, ¿no es cierto? Como siempre lo hago. Por ejemplo, el Gallego me conoce como yo trabajo muy prolijo. Te ha puesto... No, sí. Bueno, gracias por el concepto y aparte hemos trabajado causas muy complejas y siempre se ha llegado a un buen puerto, digamos, con un esclarecimiento, pero que nunca, por lo menos de mi parte, ingresamos ninguna prueba falsa en el proceso ni desviar el proceso, por el contrario. Eso me ha dicho, ha hecho claro. Suso, sí. Eso nunca pasa por mi cabeza, yo soy muy correcto en eso, muy profesional y a veces, obvio que me puedo equivocar, pero también estoy muy en el detalle, ¿viste? Entonces, con esto quiero decir que yo le dije públicamente al fiscal general, que es el doctor Marcelo Draghi, es un fiscal que es muy honesto, viene a ser la cabeza de todos los fiscales departamentales, claro, un fiscal general. Y le dije que a las pruebas del doctor Bustos Rivas yo me remitía porque ya tiene feos antecedentes y tienes 3 investigaciones abiertas que por causas de antes que van avanzando en la Procuración General como una investigación administrativa. Entonces yo, una vez que me entero de eso, digo, no, hasta acá llegamos, porque le empecé a restar importancia. Porque digo, no soy yo el problema es él que me dice un letrado que está muy comprometido con los derechos humanos, que es el doctor José Luis Calegari, es muy comprometido con los derechos humanos y siempre está y ayuda. Es más, él forma parte de una organización a nivel mundial sobre los derechos humanos y trabaja mucho con la Unión Europea, con Alemania, distintos países. Y bueno, ha sido muy selectivo en un montón de casos, información, inclusive que tienen cooperación de esos pueblos, que son pueblos que están con muchos niños marginales, así, todas esas cosas, y siempre ayudan. Entonces me dice, Carlos, restale importancia a lo que está diciendo el fiscal para poder apartarse de la causa, porque ese fue el móvil para poder apartarse, bajo el sobretexto de las amenazas del abogado. Pero la realidad es que él dijo, ha sido muy inteligente, porque usó un pretexto justo para decir, yo me aparto a tiempo porque las 3 investigaciones graves que tengo en marcha, que están avanzando, y si este esclarecimiento no lo puedo llevar adelante, será el final de mi carrera judicial, habrá pensado el tipo. Ese es el análisis. Eso peor todavía que eso, ¿eh? Claro. Después de saber lo que acaban de decir del papá, de que la policía sabía que habían ido, ¿eso no lo sabe el fiscal? El fiscal no sabe que un policía, lo que hemos comentado antes, le ha dicho que se ha presentado en la escena del crimen sin decirle a nadie cuál era la escena del crimen. Eso lo tiene que saber el fiscal, ¿no? Pregunto. Sí, no, totalmente, es así. Al final piensa mal de acertar. Lo siento, Carlos, pero yo es que soy muy mal pensada cuando veo gente así que de repente sale corriendo de los sitios, ¿eh? Pero ¿sabes cuál es el tema? ¿Sabes cuál es el tema? Que si nos remitimos a la ley, a la ética y a la profesión que él debe llevar adelante, el fiscal tiene como propósito defender el patrimonio del Estado y defender a la sociedad. Por eso es el que investiga y acusa. Entonces, dicho esto, percibe un haber muy abultado de muchos millones y no puede así tan simpáticamente él apartarse de una investigación tan, como se dice, digamos,
delicada, complicada a su vez, por las características del hecho, por las características de las víctimas y por las características que tiene el doble homicidio, digamos. Entonces, hay un montón de factores que hay que unirlos, tratar de unirlos, pero por lo menos analizarlo para decir cómo este señor así tan simpáticamente se corre. Sí, 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 me acuerdo. Y eso no debería haberlo permitido nadie, pero bueno, la Fiscalía General es como que lo tiene en un radar, digamos, de investigación administrativa, ¿no es Hombre, cierto? Claro, claro, donde el tipo está menos. siendo claro, está siendo muy cuestionado Sí, sí, sí. por el fiscal general y por la Procuración General porque los resultados de él son pésimos. Sí, sí, no, 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 por eso. Bueno, es que he empezado fuerte porque es que, claro, oyes esas cosas y la cosa, pues, se te enciende. En principio, ¿qué tenemos? Porque ya se ha liado todo tanto que ya que nos hemos perdido. ¿Qué tenemos hasta ahora, Carlos? ¿Qué nos puedas contar? Bueno, hasta ahora tenemos más dudas que certeza, pero en el día de hoy, más o menos siendo las 16 horas, se constituyó un grupo de la Policía Federal Argentina, de la División de Investigaciones de Homicidios, y curiosamente encontró el celular de Josué. ¡Anda! ¡Qué Sí, cosas esta es pasan! información de último momento. Genial, ¿no? Eso Sí, nos da muchísima información. claro, es muchísima información y aparte es como que abre un camino positivo, ¿no es cierto?, para darle un cauce serio y enfocar la investigación ya hacia un lugar, digamos, a una hipótesis más fuerte, más seria, y bueno, con el ánimo siempre de esclarecer el hecho, porque hay una realidad. Todo el mundo nos llama y todo el mundo nos escribe por las redes sociales de vuestro estudio jurídico, donde nos dicen de que tenemos información, que investiguemos al padre por esto, que A la ver, secta, Carlos, tú lo tienes que la claro. religión, que el fanatismo, que la locura, no sé cuánta cosa, pero bueno, la realidad es que son versiones que todavía no la tenemos en la causa. Así que bueno. Bueno, bueno, que no esté en la causa. De eso entraremos luego. Vamos a ver lo que tenemos, porque yo sé, yo he oído, a mí me impactó mucho un audio tuyo y creo que lo tienes muy claro. Independientemente de que puedas contar o no puedas contar. Yo escuché un audio, me parece que lo hiciste de una declaración que hiciste, no, me parece que fue en una radio, que fuiste muy tajante en lo que dijiste, que yo creo que dije, este chico sabe lo que está diciendo y tiene muy claro por dónde quiere ir. Aunque no lo puedas decir, me refiero, ¿eh? No, no estoy diciendo con Claro, pero esto. no, si me lo recordás yo te Sí, sí, diré. el audio, si es que además Mm, lo tengo guardado porque, espera, si te lo voy a poner, si es que te lo voy a poner. sí. ¿Me podés Eh, cambiar el canal? Porque justo están pasando la información ahora. tranquilo, Sí, 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 sí. Jolín, Gracias. que si es que no quiere, es donde dijiste, esos chicos fueron asesinados y el móvil era darles muerte sí o sí. Exacto, exacto, Tal cual. porque, claro, eso lo hago porque, o sea, lo digo, es un poco pensar en voz alta, ¿no? Porque eh, en virtud de toda la información que me viene dando los forenses que trabajan conmigo en el estudio, que tenemos una médica forense y los peritos en criminalística, también tienen mucha experiencia, ellos tienen eh, muchas cosas que buscan, no las pueden unir. Entonces, digo, las características del hecho, cómo matan, que sí o sí querían garantizar la muerte. Matan de una manera atípica, los abordan de una manera atípica, mueven los cuerpos de una manera atípica y a su vez pretendieron también modificar la escena del crimen, haciendo un gran incendio en el lugar, Totalmente. que tuvieron que venir bomberos de todas partes porque en las cercanías
había como una guardería de camiones de gran porte y bueno, tuvieron que combatir ese incendio y el propósito directo de ese incendio era eliminar determinada prueba. Por eso yo digo que los homicidas, los chicos lo conocieron, que los homicidas conocen perfectamente el terreno, que los homicidas conocen perfectamente, digamos, todo el perímetro, que conocen el barrio, que conocen la zona y conocen las rutas de escape, ¿no es cierto? Por lo cual yo digo, siempre hablé en plural desde el primer día, porque ese ataque, por las características que tiene y la hazaña que tiene, la maldad que tiene. Y luego cuando acabes te quiero puntualizar algo, a ver si tengo o no razón, pero continúa, luego te lo puntualizo. Claro, es decir, la bronca que descargaron contra el cuerpo de esos chicos, mira, el resultado de autopsia, tanto en la preliminar como en el análisis que se amplió, digamos, el estudio de autopsia, se descartó de pleno el abuso de la nena, ¿sí? La nena tenía 16 años, recordemos, y que, bueno, de pleno se descarta. Pero la característica es que me dice la médica, ¿no es cierto?, la doctora Gloria Cordari, una médica forense con mucha experiencia y que además es cirujana general. Me dice, mire, doctor, para reventar el cráneo, romper el cráneo de un ser humano, es como querer romper un hierro. Sí. Es equivalente a eso. Es el hueso más duro que tiene el cuerpo humano. Imagínate que ambos chicos tienen doble fractura de cráneo. Después están intactos. No tienen ni una marquita en ningún lado, por lo cual nos indica que sí o sí querían garantizar la muerte. Totalmente. Y que además no habrían tenido actos de defensa. Es decir, se defendieron, lastiman a la otra parte, donde se puede ubicar o conectar el ADN por transferencia, digamos. No sé, yo le pego con mi puño a este termo, ¿no es cierto? Le pego. Y si le pego fuerte, que yo me lastimo, siempre va a quedar resto de piel. Exacto. O transpiración, que eso se convierte en ADN, que se denomina ADN por transferencia. Sí. O sea, cuando hay el contacto entre la víctima y el victimario. Entonces, por lo menos hasta el momento nada de eso tenemos. También, bueno, aparecen ahí unas versiones de que el padre tendría unos golpes, qué sé yo. Ojo, Carlos, es que me está entrando lo siento cuando te corté, pero es que me entraron tantas ganas de preguntar. Pero es que el morado que tiene el padre, ojo, es que, bueno, yo te cuento, ¿no? Yo aparte de hacer estas cosas, pues tengo mis estudios, ¿no? Yo soy auxiliar técnico sanitario y además soy terapeuta, ¿no? Entonces sé algo, no tanto como saben otros, pero sé algo. Por ejemplo, sí. Ese morado que tenía el padre aquí, yo he preguntado a médicos. Debajo de la muñeca, en la parte interna del brazo, en el antebrazo. Exacto, y he preguntado a médicos con los que yo he trabajado. Y tenemos. Y la de aquí, sí. El rasguño, o digámosle, que también es un hematoma bastante interesante, pero que tiene un arrastre de barrido de piel, según me dice la forense. Pero sobre todo el que tiene aquí. Sí, y dice que, claro, lo importante, qué bueno lo que vos me decís, ¿no? Y perdóname que... ¿Sabes lo que haces cuando tú te van a pegar, no? Tú te van a pegar y tú lo que haces es coger, o te haces así, o coges a la persona de los brazos. A ti te pegan. Cubrir las trompadas, sí, las piñas, las piñas. Cuidado que lo tienen en un sitio muy dudoso, incluyendo este que me dices. Sí, bueno, y también tenía curiosamente como coartada la uña de la nena. Ay, eso fue grandioso. Que se le había partido, la tenía en la casa y dijo, no, también tenemos que... Gracioso, no lo siguiente. Las esculpidas, como se dice, ¿no?
Sí, 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 pero que nadie se guarda una uña, por Dios. Habría accidentado ahí, qué sé yo, bajo ese pretexto también justifica esa parte. Pero bueno, son muchas dudas y ninguna certeza. Continuamos con la investigación y son una Pero sumatoria de cosas. otra cosa que te quiero puntualizar, que yo me di cuenta en mi faceta más, pues bueno, profesional. Yo cuando veo, o a mí me han enseñado, y eso te lo puedo decir porque es así, y lo vas a ver, me vas a decir que sí, seguro. Mira, esto no sé qué le pasa a esta persona, pega a esta, mirar lo que le hace, tal. Yo normalmente me gusta que enseñe la foto de la persona agredida y más o menos puedes llegar a estudiar o a darte cuenta de lo que ha podido llegar a pasarle por la cabeza a la persona que agresora, ¿no? Yo cuando veo esas, o cuando comentáis los golpes que tenían, y sobre todo cuando los ves, te das cuenta de que aunque han sido los dos, me refiero a los dos brutalmente asesinados, te das cuenta que ha habido más saña con Josué que con Paloma. Pero es que cuando tú ves la forma en que están los cuerpos plantados, porque están plantados ahí, eso no nos quepa la menor duda ninguno, te das cuenta que han tenido mucho más cuidado en proteger a Paloma que a Josué. Y eso es así en modo terapéuticamente hablando. Claro, qué dato, ¿no? Qué dato, ¿eh? Vamos, clarísimo. Hombre, yo lo veo clarísimo porque, bueno, a eso me dedico muchas veces, ¿no? A ayudar a las personas de una manera terapéutica y en esas cosas nos fijamos mucho, ¿no? Yo cuando vi y vi los golpes que había recibido uno y otro, que aunque son los dos brutales de necesidad, ni eso no cabe la menor duda ninguna, te das cuenta que con una de las personas fallecidas ha sido muchísimo más agresivo que con la otra. Y si eso le sumas esa forma de intentar, por ejemplo, tapar a uno y a otro no, de la forma como que más arrulladita, puesta más arrulladita a Paloma que al otro que está como más tirado así a la buena de Dios, te das cuenta de ese dato que para mí, no sé si para vosotros es importante. Por eso os quería puntualizar esto que vimos en principio. Sí, sí, sí. Un dato que muy bueno, yo no te lo había mencionado, pero sí me lo dijo el forense. Hombre, claro. Me dijo, mira, fíjate cómo observaron, cómo acomodaron, cuando al otro chico lo arrastraron. Hicieron una serie de cosas que fue, bueno, muy macabro como para contarlo porque... No, tranquilo que no vos te ves claro, el levantamiento de evidencias en la escena del crimen te puedo asegurar que te corre mucho hielo por las venas, pero bueno, uno lo aborda desde el punto de vista profesional y no deja ser una catástrofe para la humanidad y te llega porque son dos chicos de corta edad donde tenían toda una vida, todo un mundo para conocer, lleno de ilusiones, lleno de cosas. Chicos que además que hay que destacarlo y puntualizarlo eso porque es re interesante. Los dos estaban escolarizados, la chiquita había egresado ya, o sea, había pasado a 5º año, había comprado el buzo de egresada, y el nene Josué pasaba a 3º porque él tenía 2 años menos de edad. Bueno, una serie de cosas que cuando te cuentan toda esa información, es decir, pero esta situación le pasa muy cerca a cualquier familia, digamos. Pero bueno, es lo que pasó, es la tragedia que les tocó vivir porque se han encontrado, yo digo, con 2 o más criminales, porque tenemos una sospecha directa sobre 2 personas puntualmente. Pero yo creo que, no sé, es mi opinión. Sí. Yo creo que son más de 2. Sí. Trabajamos en una pista firme de entre 2 y 3, porque abrí un tercero también en el sendero, pero no está claro, pero por eso te digo. Es que más o menos, si te haces, no vamos, por supuesto que no somos profesionales, pero nos vamos a lo que yo siempre hablo, que me gusta mucho, ¿no? Y se lo digo mucho a la gente. Hay una cosa que se llama el sentido común, que es el mayor de los sentidos. Muchas veces es menos complicado de lo que muchas veces la mente humana quiere
quiere hacer, ¿no? Entonces, si te pones a pensar desde el sentido común, desde lo más de la lógica más pura, te das cuenta que mínimo tres, aunque por ejemplo una de ellos no haya, ¿cómo decirlo? Haya participado físicamente, sí que mínimo 3 tenía que haber por la circunstancia de todo, ¿no? Porque eran dos Claro, personas. claro, o sea, para dominar a las víctimas, reducirla mientras le daban, castigaban a una hasta quitarle la vida, otro se tenía que ocupar del otro. Eso medio como que tiene una lógica racional muy, muy así llana, muy directa, ¿no es cierto? Que uno piensa en eso. Pero lo curioso de esto es que el nene era un nene que tenía contextura física alta y pesaba 80 kilos. Y con la juventud y con ese peso, con ese físico, un chico que hacía pesas, que hacía gimnasio todos los días, porque era bastante deportista el pibe. A pesar de que tenía nada más que 14 años, pero vos lo veías y parecía un chico de 20, 20 y picos de años. Sin embargo, tenía 14. Entonces, eso te da un enfoque de que para reducirlo, lo tuvieron que haber atacado por lo menos primero a él, y a la chica la ha agarrado algún conocido y le tapó la boca o algo pasó, pero yo entiendo, claro. Ahí le has dado. Entiendo que fueron abordados por personas conocidas. Totalmente. A mí es que me da una sensación, mientras miras lo que te llega al teléfono, me da la sensación, no lo sé, que recibieron algún tipo de aviso para que fueran a algún sitio, bueno, o algo así. Bueno, de hecho, según en las imágenes, las miramos, las recontramiramos, él habría recibido un llamado, él tenía un morralcito así cruzado. Exacto, por esas imágenes me refiero. Que va por debajo del brazo, digamos. Sí, una bandolera. Claro, una especie de una cosa así que se le utilizaba para guardar nada más que el documento y algunos pesitos en efectivo que tenía, que casualmente eran 7,000 pesos en ese momento. Pero bueno, lo importante de esto es que tiene otras características que te... A ver, cuando el abogado va por la parte querellante que defienda, representa a la víctima, es como que vos te lo habilita el Código Procesal Penal, ¿no es cierto?, judicialmente hablando, te habilita a hacer una investigación paralela de la que hace el fiscal de instrucción y juicio. Entonces, nosotros como querella, lo primero que decimos es, volviendo un poco al inicio de la conversación, descartamos de pleno la hipótesis que tenía el primer fiscal porque era más alocada y más de que no tenía consistencia la hipótesis del robo común para robarle 2 celulares. De hecho, uno de los celulares hoy fue habido. O sea que el interés directo de ese... Me alegro un montón, porque eso es muy importante, el tema del celular, De verdad que sí, Carlos, me alegra muchísimo esa... Claro, el interés directo de ese ilícito, digamos, no era despojarlo a los niños de las pertenencias, que llevaban nada más que 2 celulares porque la nena no tenía otra cosa encima. Y el nene, Josué, tenía el morral con el celu, nada más, no tenía otra cosa, porque de hecho tenían una botellita de agua que la aportaba al nene porque iban a ir al gimnasio. Bueno, las características y la escena del crimen hablan de muchas cosas, ¿no es cierto? Hablan de que te enfoca que puede haber un crimen por odio. Totalmente. Un crimen macabro donde despertó una furia, donde desató una furia y donde descargaron una bronca hacia los chicos porque, vuelvo a insistir con esto, es atípica la manera en que los mataron, es atípica la manera en que modificaron la escena del crimen y es atípico, digamos, el elemento contundente utilizado para darle muerte y destrozarle el cráneo.
Con esto, ¿qué quiero decir? Que tengo un montón de elementos, ¿no es cierto?, para pensar que la hipótesis es otra y no es el robo. No. Pero bueno, muchas veces las hipótesis, algunas toman más fuerza, otras menos fuerza, y es como que uno se enfoca. A ver, el abogado penalista vive estudiando, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay fallos, siempre hay cuestiones nuevas, siempre hay modalidades de ilícitos nuevas que van surgiendo y modalidades de cómo operan las bandas, cómo opera el narcotráfico, cómo operan las organizaciones, cómo opera el delincuente individualmente hablando, ¿no es cierto? En lo que se le llama el delincuente solitario. ¿Sí? Hombre, por ejemplo, lo que estás comentando tú del tema del narcotráfico y tal, vamos a ver, yo doy por hecho, porque más o menos funcionan todos igual, ¿no? Yo decía, cuando estaban hablando del tema de que si eran narcos, que se los habían visto, o de narcomenudeo, que se los habían visto, y por eso estaban en el sitio indicado. Sí, pero ¿por qué? A ver, un narcotraficante lleva una navaja, lleva un punzón, ¿por qué lo lleva? Porque siempre entra a sitios donde sabe que puede tener problemas. Por lo tanto, es raro que en vez de utilizar uno de esos aparatos que él llevara, cogiera piedras del suelo. O sea, vuelvo a repetir, claro, Carlos, sentido común. Sí, no, pero también en ese sentido común se despierta un dato de interés que es muy importante, me lo estaba obviando, digamos, podemos descartar que no es un robo de pleno y que el crimen no fue premeditado. ¿Por qué? Porque al no haber arma blanca, no haber arma de fuego, fue una cuestión repentina. ¿Y por qué no gritaron? Porque los mataron a pleno días. Sí, 18, 15 minutos aproximadamente, ¿no es cierto? Ellos empiezan a carretear, a caminar, ¿no es cierto?, por ese sendero, desde la casa del nene, que son vecinos ellos, viven 4 casas de diferencia por la misma vereda, misma calle. Ellos empiezan a caminar 17:45 camino al gimnasio, pero van por el sendero en vez de ir por el lugar más lejos, digamos. Esto nos indica de que 18:15 ambos celulares pasaron a modo avión. Exacto. Aparentemente, o se apagan, porque por lo menos la mamá, 18:03 minutos, le escribe a Josué, Carolina, la mamá, le escribe a Josué, diciendo, avísame si ya llegaron al gimnasio. Pues el chico nunca más contestó. De ahí que insisten en un llamado telefónico por WhatsApp, y el teléfono llamaba antes de las 18:15, cuando repiten la misma operación de llamado, a las 18:15 los teléfonos ya daban como apagados, como que se murió la señal. Entonces eso te indica, era de día, nadie escuchó, nadie vio, los chicos no gritaron. Es decir, la persona, el homicida o los homicidas que ellos encontraron en ese sendero, ¿eran conocidos? Esto es pregunta, no es afirmación. Entonces, claro, hay una serie de elementos que yo procesalmente no los puedo, digamos, unir, y eso me va llevando a descartar distintas hipótesis. Entonces, muchas veces no es un capricho de donde se discute o uno quiere, por una cuestión caprichosa, llevar adelante una hipótesis y darle fuerza que después no la vas a tener incorporada en el expediente y se te va a caer, claro, porque totalmente. ¿qué pasa? En la prueba, en la tercera etapa, o cuando digamos la etapa de juicio, digamos, requiere de certeza, digamos, es decir, yo tengo un auto blanco. Y cuando llego a juicio no puedo decir, no, el auto era gris, no es blanco. Entonces, como esa prueba no tiene certeza, Totalmente. Claro, se me cae y no la puedo sostener en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? No me alcanza para condenar. Sí, entendemos que una cosa es lo que podemos saber que sea y otra cosa es lo que se pueda probar. Eso está clarísimo. Claro, ¿por qué? Porque se me desmembrana toda esa parte de la instrucción
donde se fue la escena primaria del crimen, donde se colectó la prueba. A ver, en los homicidios más gravosos, las 48 o 72 horas son fundamentales. Señor. No lo digo yo, lo dicen los forenses. Yo he estudiado mucho sobre eso y me ha tocado muchas causas, infinidades de causas muy complejas. Mira, tuvimos un caso una vez donde una mamá con una hija y un nene chico salen de la casa. Dejan preparada la cena y se van. ¿No es cierto? Sí. Iban a hacer unas compras, qué sé yo, toman un colectivo para trasladarse como de un barrio a otro. ¿Qué pasó? Toman el colectivo, bajan del colectivo, la chica con el niño siguen más adelante porque se iban a la casa de su padre, pero seguime esta historia. Sí, sí, sí. Y la mamá de la chica, ¿no es cierto?, que tenía una pareja que era lesbiana y la mamá no la aceptaba. Entonces, ¿qué hace? La sigue, se disfraza de varón, se pone una gorra en el micro y baja detrás de ella en el descampado. Tenían que cruzar un sendero muy parecido a este. Eso fue ya hace muchos años, en los años 95 fue, 93, 94, perdón. Y entonces le da 27 puñaladas muy certeras por la espalda. Claro, en el lugar del hecho lo único que tenemos era el cadáver. Nadie vio nada, la mujer bajó del colectivo. Entonces se le toma declaración testimonial al colectivero y a los dos pasajeros que iban en el micro que habían subido en una fábrica cercana. Y dice, nosotros no observamos nada raro, lo que observamos es que bajó la señora con una bolsa y detrás de la señora bajó un chico con una gorra. Claro, pero el verdadero autor era una mujer. Sí. Entonces, estuvimos como 3 años para poder dar esclarecimiento a ese hecho y definitivamente la pudimos condenar a prisión perpetua. Entonces, hay mucha experiencia, cosas que nunca se terminan de aprender. Sí, sí, claro, porque hay muchos. Claro, es que ahora estaba pensando en lo mismo. Claro, los cogieron porque, según la autopsia, estuvieron 30 minutos luchando, es decir, por su vida, por explicarlo de alguna manera. Y claro, es verdad, nadie les oyó gritar. Nadie escuchó nada. Claro, bueno, a ver, hacía más de 30 grados de calor, creo que 31 grados hizo ese día, el 30 de enero. Lo primero que yo analicé fue la inclemencia que muchas veces se da del tiempo, pero en este caso teníamos 30 grados o 31 grados, un sol pleno, ¿no es cierto?, a pesar de la hora. Una visibilidad recontra despejada. Todos los vecinos en la puerta tomando aire debajo de los árboles. Por eso es extraño de que nadie haya escuchado nada. Y la hipótesis que yo planteé primero del narcotráfico es porque nos dicen los vecinos que a 50 metros de donde estaban los chicos cruzando la primera calzada, es decir, la primera arteria, que también es de tierra, hay una especie de búnker donde venden drogas hace 25 años. Entonces la hipótesis era, según la declaración de una testigo, de una vecina que nunca se quiso presentar, dice que los vio a los chicos con el celular en la mano. Entonces lo que nosotros presumíamos, ¿sí?, es que se iban haciendo un video para subir a las redes sociales como habitualmente lo hacían y se sacaban fotos, decían que estaban en la plaza, en el gimnasio, qué sé yo. Entonces la primera hipótesis era que la tomaba mucha fuerza, es que iban caminando por ese sendero y se hacían un videíto y alguien de los que cuidaba a esos narcos se comió el viaje, el amague, como se dice acá, de que los estarían investigando o eran una carnada de la policía para hacer una investigación. Porque si vos te pones a pensar, es como una investigación, un chico de 14 y 16 años. Pero muchas veces la policía trabaja con carros y caballos, con bicicleta. Acá somos medio
de la Sí. época de las cavernas, ¿viste? No, hombre, Calle de tierra, carro y caballo, ¿viste? En Europa no existe eso. hombre, Estuvimos en bueno, Pedrero. ojo, en según qué sitios aquí en España, sí que hay caballos y que sí que van en bici, ojo. Ah, ¿Eh? bueno, En las bueno, zonas más, hombre, de todo hay, no te creas, no te creas, de todo estuvimos, hay. no sé si querías algún dato de interés o alguna pregunta puntual que me A quieras ver, hacer como para ir concluyendo. yo lo que, bueno, que nos hicieras un repaso, si acaso ya te dejamos descansar, que llevarás un día tú también. Un poquito lo que teníamos, o lo que tenemos, vamos a decir, que prueba que tenemos, por decirlo de alguna manera, porque claro, todo estáis empezando, como aquel que dice, ¿no? Básica que ya podemos dar por hecho. Ahora sí, yo tengo muy claro una cosa que sí, antes de decir nada de eso, yo te lo tengo que decir y lo siento en el alma. Tú ya sé que me podrás o no contestar o podrás callar, yo lo entiendo, No, sí, decime, lo que pero puedo yo yo te lo lo tengo muy sí, claro. sin ningún problema. Yo creo que no hay ninguna duda razonable en que la familia de Paloma debe hablar con el juez. Debe ir a hablar. Deben hacerle una indagatoria. Pero bien, importante. Sí, mirá, casualmente, ¿sabes qué pasa? Para responderte bien ese punto, quiero ser muy responsable en el proceso como siempre lo soy. Por supuesto, por eso digo que si no querías Sí, no, por contestar, eso, yo lo soy entiendo. muy cuidadoso y muchas veces, ¿sabes qué pasa? Hay una particularidad. Si el abogado se equivoca y vas de una manera errónea contra el papá de la víctima, es como chocar la pared. Pero te digo algo, del análisis de los forenses nuestros, que ya te digo, Importante tanto eso la, ahora mismo. tanto la médica, la doctora Gloria Cordari, que es médica forense y cirujana general, Bueno, y los peritos en criminalística, me dice, doctor, mire, esto no da para más, hay que pedirle el secuestro de los celulares, el allanamiento e indagarlos. Pues, ¿sabes qué pasa? Prefiero, esa es la opinión que me dan a mí. No tengo nada todavía fuerte en la causa. Pero a la opinión... ver, Carlos, a ver, Sí, pero, a ver, es que perdona, ¿no? Aparte de vuestro trabajo, que yo te entiendo cómo lo estáis haciendo y me parece lo correcto, pero por parte de la justicia, yo creo que le debían preguntar cómo sabía que estaban los teléfonos en el modo avión, cómo sabía que son dos personas, cómo sabía ciertas cosas que el padre, lo siento mucho, pero lo ha hecho. sí, ¿cómo sabían que estaban ahí los cuerpos? Por ejemplo, o Claro, ¿y sea, cómo yo creo sabía? que Ah, el, y que el- otro dato que te quería indicar porque es importantísimo. Eh, él con el abogado que lo representa, ¿no es cierto?, con su representante legal, vuelven a pedir una ampliación de la autopsia diciendo de que, claro, diciendo de que insistiendo con el abuso. ¿Por qué? Porque quieren sacar del foco real la investigación. Bueno, el juez les dio lugar, se hizo y también salió negativa, se descartó el abuso de pleno. hombre, Eso está incorporado en la causa. hombre, es que yo por eso te estaba diciendo que el mismo fiscal tenía que pedir la indagatoria sí o sí. O sea, es que Bueno, mira, yo te voy a tirar un anticipo. Estamos muy pronto a resolverlo yo lo tengo muy claro. al doble crimen. Y es que lo tengo muy claro desde el minuto cero. No Sí, sé, a ver, primero porque sé, y te voy a ser sincera, sé bastante de sectas o personas sectarias, sé bastante de psicología, por eso te he comentado y te he hablado de lo que son los cuerpos, de la forma de que fueron asesinados, de todas estas cosas. Y sé un sí, poquito, aparte del hallazgo. sí, de El ciertas, hallazgo también habla, porque claro. lo que nos dicen los forenses nuestros, los peritos de parte, de que esa no sería la escena primaria del crimen. Por eso los corrieron y la escena primaria del crimen es la que se quemó. Hombre, es que qué Guarda, casualidad que se quemara todo alrededor, excepto esa zona. A ver, dice, hay cosas que dicen qué casualidad o qué causalidad. Causa, exactamente, o sea, exactamente, eso está clarísimo. exactamente. Eso Pero está bueno, claro. como te decía,
La prueba tiene que ser contundente Eso lo para... tengo claro, sí. Tiene que ser más robusta en el sentido estricto de la palabra del elemento probatorio, digamos, Sí, eso es, para poder, claro, para poder hacer una acusación certera contra el padre, que hoy no la tenemos. ¿Entendés? no la entiendo. Por eso te decía que solo con lo que También, tenía la sí, policía podía. también te quería decir que es prematura la investigación en cuanto a la investigación científica de la prueba. ¿Por qué? Porque hay mucho elemento pendiente de producción que Sí, sería elementos de laboratorio sí, que eso es tardan. respuesta. Sí, eso es correcto. Claro, prueba de ADN, algunas pruebas Van a ser muy científicas. contundentes. Exactamente. Entonces, para ir por el cauce más seguro, hay que esperar esa prueba científica para profundizar en un análisis, ¿no es cierto? Y ya que deje de ser una hipótesis y se convierta en una certeza. Sí. Bueno, Sí. te voy a dejar descansar, Carlos, porque sé que has llevado otro té. Eso sí, yo te quiero más en el programa, pero para que nos hables no de este caso. De muchas Sí. cosas que yo sé que tú sabes. Y tienes razón. Mira, Zuzo, una vez que tienes razón te la voy a dar, que siempre estamos diciendo, yo creo que sí, yo creo que soy consultor de varios canales y bueno, ahora, hoy Ay, por hoy no. estoy con la Nación Más. Bueno, sí, y además una cosa te voy a decir, yo creo Que mañana, de hecho, tengo el programa a las 19 horas. Ah, vale, pues si cuando eso me pasas el enlace para escucharte y lo paso a la gente también. Sí, Para en la escuchar Nación Más. Sí, si vos vale. entras... Apuntar chat. no, podés entrar por Instagram, que se llama Vale. Estudio Jurídico Diegues. Perfecto. Ese es el Instagram. Ahí subimos los programas que tienen más sentido, digamos. Vale. Pues eso, que te voy a dejar descansar porque si yo sé que vais muy liados, acabas de llegar a casa, nos has concedido la entrevista. Yo te quiero más veces, pero para hablar no solo de este caso, porque yo sé que sabes mucho y además me llevo bien con tu mujer y cascaremos cosas de mujeres. ¿Estás por ahí escondida? ¿Dónde estás? Dice que están escondidos. ¿Dónde están? Dice. ¿Dónde está? Arrimate. Tú y yo tenemos que hablar que nos llevamos bien, pero para otras cosas más mejores. Sí, un día que esté más arreglada, dice, porque la verdad que las tres son muy monas y se están produciendo todo el día. A mis chicas las tratas bien, guapas. Las monas están en el circo. Ah, no. Son muy guapas, se dice. Ahí está. Sí, señor. Muy guapas. Sí. Los monos al circo. Hoy duerme en el armario, Carlos, acuérdate. Sí. Ahí se cura toda la claustrofobia. Ay, bueno. Sí. Bueno, a mí me encierran en un armario con ropa y yo soy feliz, Carlos, las cosas como son. Sí, las cosas como son. ¿Ahí qué hora sería ahora, más o menos? Pues aquí estamos a la 1:23 de la mañana. ¿1? Y 23 de la mañana. Ah, bueno, qué lindo. Aquí llevamos 4 horas, 4 horas de más es que ya además hemos tenido un gustazo, hemos tenido a Tito antes también, a Tito González, que también nos ha explicado muchísimas cosas del jurídicamente hablando y tal, y luego a ti, hoy ha sido un lujazo de programa. Por cierto, le pregunté al abogado de la familia de Paloma una cosa que me interesaba mucho, ¿no? Y es que si él veía o él se daba cuenta o él tenía las pruebas de que alguien estaba involucrado en el hecho, seguiría con la familia. Y la contestación fue contundente. Soy abogado de toda la familia. Dato importante. Sí. Dato importante. No dejaré la causa, claro, porque es abogado de toda la familia. La verdad es que ayer, estaba muy cansado el pobrecico y le preguntó si estaba mejor y estaba mejor. Y desde luego, menuda la que va a llevar. Sí. Pero, pues bueno, como todo, que le vaya todo bien, ¿no? Conforme pues a lo que le vaya a tocar, ¿no? Que con todo el mundo hay que estar, ¿no? Al final. Como cuando hemos hablado con Tito, ¿no?
acuérdate que los abogados, aunque seamos de las personas que están en la cárcel, somos buenos. Digo que sí, hombre, que sí, que no tendrá que ver nada que el que tú seas abogado de la defensa o de la querella, Claro, ¿sabes qué la pasa? buena persona o mala persona que tú seas, hombre, no. No, sí, se No, no, respeta. Lo sí. que pasa es que el abogado siempre defiende intereses. Yo en lo particular estoy siempre del lado de la víctima, por ejemplo, pero es por un límite que yo me pongo y hay cosas que no las hago, que no las defiendo, digamos. Sí, Pero hay bueno, abogados que sí lo hacen, sí, y otros que claro, no. claro. Lo otro no quiere decir nada y no lo No, cuestiono no, no, tampoco. no. Hoy con Tito lo decíamos, y la verdad es que sí, ¿no? Porque Tito, vamos, es maravilloso. Bueno, claro que el casolán es distinto. Mire, aquí es todo lo contrario. Son más, ¿cómo decirlo? Son más explicativos, menos, lo siento, pero yo como no soy abogado lo puedo decir, menos mentirosos y más explícitos los abogados de los defendidos que de la querella. O sea que no me hagas una cosa, Hay de no me hagas todo. una cosa. Mm. Sí, pero hombre, a ver, Carlos, en serio, el único caso que he visto en mi vida que la gente apoye más el trabajo, no a los que están en la cárcel, no, el trabajo de los abogados, de las personas imputadas, que el trabajo del abogado de los querellantes. Nunca, jamás había vivido eso, Carlos. Nunca. Sí, sí, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que el derecho procesal penal es un juego muy difícil que hay que saber jugarlo, Sí, sí, sí. porque a veces el culpable termina siendo inocente a la vista de la sociedad. Y por eso hay que ir por un camino, se recorre un camino Hombre, ya, muy pero fino y no, muy pero espinoso. Carlos, yo creo que la Claro, gente, claro, yo en el caso de Tito, yo sé que Pérez es culpable, o sea, lo tengo muy claro, por muchas cosas, por muchos datos, porque a mí me gusta investigar a la gente que está involucrada. Por eso, claro. lo primero que hice es investigar a los padres de las dos. Ojo, tanto investigué a los padres Sí, de Paloma como a los padres pero ¿sabes qué del pasa? niño. Yo te voy a aclarar algo con ese punto. Para el abogado, poder sacar un perfil criminal de la persona que vos vas a acusar te lleva un tiempo. Sí, claro. No mucho, pero ¿qué pasa? Porque va acompañado de la prueba. Claro, ese es Claro, el, entonces para tener firmeza, como dije siempre, por y poder supuesto. sacar el perfil criminal de la persona, ¿por qué? Porque no es lo mismo. El delincuente tiene límites. El tipo que va, se roba un comercio, se va a la casa, se cambia de ropa, vuelve a salir a robar y después a la noche va y compra droga. Y ese termina ahí nomás. Después el asesino tiene otras características. Totalmente, sí, señor. ¿Por qué? Porque ya es un delincuente también, pero es un delincuente que no tiene límites. Exacto. Sí, señor. Entonces, eso, dentro de un proceso, el abogado lo tiene que saber diferenciar. Sí, sí, sí. Hombre, Y es una de las cuestiones, de las tareas más difíciles, porque muchas veces... y es que la más difícil la hacéis Bueno, vosotros. Camino. a partir de hoy, digamos, de ayer, pero ayer como no tuvo movimiento prácticamente, el fiscal nuevo, que es el doctor Darío Provisionato, es un fiscal muy correcto, muy buen investigador, muy prolijo, Ah, mira. sí, muy prolijo, y también es un funcionario judicial muy probo. Ah, pues a ver si... Oye, igual ha sido bueno el hecho de que haya pasado esto con el fiscal. Claro, tiene una honestidad intachable, pero no intachable porque le digo yo, demostrada. ¿Sí? Demostrada con todas las investigaciones. Mirá, nosotros tuvimos una causa justo con ese fiscal, con el doctor Darío Provisionato, que es la fiscalía número 1, es descentralizado en Florencio Varela. Tuvimos un chiquito que lo mataron de manera equivocada de 49 disparos. ¡Hola! Sí, el chiquito regresaba de trabajar y los narcos se pensaron que él los estaba investigando, que los iba siguiendo, que formaba parte de alguna fuerza policial, y sin mediar ningún tipo de palabra, lo interceptaron y le mandaron una ráfaga de 49 disparos. ¡Ostras! Sí,
Y bueno, hoy tenemos al responsable, al sicario, lo tenemos tras las rejas, ¿no es cierto? Gracias a la labor del doctor Darío Por lo Provicianato. que te digo, igual ha sido Sí, bueno que pasara esto. no, labor que costó porque el tipo tenía un gran sector de la policía que le daba como una cobertura, digamos, donde le avisaban si iba a tener algún tipo de diligencia de allanamiento, todas esas cuestiones, pero bueno, tardamos así un poco menos de un año, creo, y lo esclarecimos y se secuestró el arma real homicida. Madre que bien. Porque eso muchas veces también, para poder Sí. imputar, o Claro, sea, con el necesitas el cotejo de arma. la recolección, claro, de las vainas, Ajá. de las cápsulas, de las vainas que quedaron ahí, de la pistola en este caso, se pudo hacer el cotejo directo con el arma que se le secuestró al tipo, que era la misma que se utilizó para el crimen. Y eso es muy importante porque ahí, con esa prueba colectada, en el juicio no tiene salida, más que una Claro, condena. no. Sí, sí, eso es indubitada. Claro, O sea, claro, esa no tiene vuelta. Oye, claro. me encanta estar hablando contigo. Tenemos que hablar más de más estas cosas, por Dios. De lo que se Bueno, es aprende uno con este importantísimo. hombre. Lo que aprende uno con este hombre, por Dios. ¿Eh? No, todos los días se aprende. Sí, sí, sí. Yo todos los días aprendo mucho, analizo los casos. Cuesta un montón porque, ¿qué pasa? La mirada que tienen del otro lado es como que vos no te podés equivocar. Hombre, eso no es así. Porque, ¿qué Somos pasa? Claro, humanos. no, desde ya que no es así porque Claro que no. somos humanos y nos equivocamos. Pero ¿sabés dónde ocurre? Muchas veces la justicia no acompaña. Como este fiscal que tuvimos a lo primero, que se burló, por llamarlo de una forma, Me de toda la pareció. sociedad Sí, cuando sí. cuando el tipo percibe un haber muy abultado de mucho dinero y está para defender el patrimonio del Estado y para defender a la sociedad, al Total. ciudadano común que es víctima de un delito. Lo del juez, Eh, lo del fiscal, yo le decía, yo también hablé con tu compañero y no es que no lo entiendo. O sea, bueno, ahora claro, lo has comentado, ahora ya sí, ahora ya me queda bueno, claro, pero ¿no? ¿sabés lo importante de esto? Yo lo dije en un medio, por ahí no me acuerdo dónde, pero en un medio que me lo consultaron porque prefiero no hablar del tema, ¿sabes por qué? Porque cuando vos entras en ese terreno te empiezan a operar para ver cómo te pueden correr a vos pensando que vos sos el problema. Y en realidad No, son ellos el problema. Bueno, pero pasa eso no, el también. problema eres tú. Claro. Siempre. Eso que te quede claro, Carlos. Sí, 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 sí. Así que bueno, ha sido un placer. Vale que sí. Y encantada de verdad de conocerte y de verdad, me Gracias. pareces genial, sabes un montón, queremos aprender de ti. Nos lo tienes que enseñar todo, 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 todo. Ahora descansa, un besito muy grande a tu mujer y a tus hijas. Bueno, gracias. Hablamos y lo que yo digo los fines de semana, Carlos, pórtate Ajá. mal. Pásalo ¿Cómo? bien los fines de semana hay que portarse mal y pasarlo bien. Ah, Que sí, 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 sí. porque nos Nada, portamos bien toda la semana. Así que ya lo sabes. ¿Eh? Que ¿cómo es tu muchísimo. nombre? ¿Inma se pronuncia? Inma, sí, Inma, ¿Eh? Inmaculada, Inma. Ah, Inmaculada. Sí, Como la Inma. sí, Inma. sí, soy Inma, sí, Inmaculada. sí. Claro, como la Virgen. Muy Sí, bien, muy sí. bien. En sí, no, bueno, es importante. Nada de tomar cerveza, ni tomar ningún Malbec, nada los fines de Hombre, semana. sí, uno, dos, no, más no, hombre. Un chupitillo, algo para pasarlo bien. He dicho que te portes mal, no que te portes bien. No, pongámosle una cuota de alegría a toda Hombre, claro. a esta ¿No? conversación informal, llamémosle, porque más allá de la tragedia del hecho que aquí se investiga, bueno, también no hay que perder no hay No, que hijo, no. perder, La sí, buena vibración y la alegría, porque no, si no. no hay que perder la alegría ni tampoco hay que apartarse de la vida común que nos toca vivir a todos. Y bueno, Te voy a decir una cosa, muchas, la gente te está dando las gracias en el chat porque ha entendido muy bien la situación en estos momentos del caso. sí, sí, Está sí. encantada. O sea,
está encantada. O sea, la gente la tienes en estos momentos, sí. Muy bien. No, sí, pero más que nada yo le digo a la audiencia que siempre es importante, los abogados somos medios complicados para hablar y expresar las cosas. Entonces es muy importante, y que de hecho ahora hay una ley que se está llevando adelante, que la Corte, los jueces de la Corte, tienen que expresar las cosas en sentido, tiene que hablar de una manera, digamos, común, para Sí. que un ciudadano común que no es un letrado pueda comprender lo que está diciendo el letrado y de qué se Porque si trata. no, sí. Entonces, así como lo explico, así es. Sí, yo creo que por eso te han entendido, ¿eh? Y uno trata de ser claro a su manera, ¿viste? Hombre, pues te han entendido. Ya os digo que te lo están agradeciendo un montón, excelente nota, gracias. O sea, la gente te ha entendido bien. Y era importante para comprender y no meter la pata tampoco la gente, nosotros mismos. No, sí, y siempre, ante todo, la humildad y que todos los días de los casos graves, los casos complejos, uno día a día va aprendiendo porque es como que el crimen va mutando y siempre aparecen nuevas características que uno las desconocía y dice, uy, este dato... Como digo yo, siempre salen más locos. Loco mayor del siguiente. Sí. Así que bueno, es un placer. Un placer, vamos, genial. Ya te digo que genial, que te vamos a escribir para que vengas más veces, o sea, no lo dudes. Yo soy mucho de preguntar, no de molestar. Si yo me entero de algo, te digo, esto es verdad, te escribí, esto es verdad, es mentira. No, para dar la información bien, simplemente sin molestarte, que eso es lo que suelo hacer con los compañeros, con los abogados o con las personas que están en la causa, simplemente la preguntita por confirmar la noticia o no, para darla o no. Que claro. Te esperamos, de verdad que sí, que te portes mal. Muchos besos a tu familia y de verdad es que, de verdad, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasamos entonces, señor director, a ponernos en pantalla el comunicado de prensa del día de hoy en el canal de Paloma, porque llamamos así, habíamos creado en principio cuando ella estaba manejando la máquina de coser, vieron el video. Bueno, ahí le anunciamos el canal de Paloma. El canal de Paloma va a tener que ver con la causa de Paloma. Estimados miembros de la prensa de este grupo La Nube de Testigos, les emitimos un nuevo comunicado de prensa, reconocimiento de Omar Juan Gallardo como particular damnificado con el patrocinio letrado del doctor Matías Adrián Marcelo en la causa por el crimen de Paloma Abigail Gallardo y José Salvatierra. Esto fue Francio Varela, 11 de junio de 2025, en el día de ayer fue la constitución. En el día de la fecha, ese día, el juzgado de garantías número 8 del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo del doctor Adrián Villagra, resolvió tener por constituido a quien les habla, señor Omar Gallardo, como particular damnificado con patrocinio letrado del doctor Matías Adrián Marcelo en el marco de la investigación penal preparatoria caratulada homicidio agravado, crímenes causa, robo y encubrimiento agravado por delito grave, en la que se investiga el brutal crimen de Paloma Abigail Gallardo y Josué Salvatierra. Esta resolución dictada por el Poder Judicial Provincial de la Provincia de Buenos Aires otorga a quienes habla la legitimación procesal plena, permitiéndole participar activamente en la causa penal, ofrecer pruebas, solicitar medidas y recibir información sobre cada avance procesal, en su calidad de padre y progenitor directo de Paloma. Informamos a la comunidad aquí en Proyecto Al Paso, a los medios de comunicación, a los organismos de derechos humanos y a toda persona comprometida con la justicia que este paso representa un avance importante en la lucha por el esclarecimiento total de los hechos. Como familia, como esposo de Alicia, mi esposa, ¿no? Como padre de Paloma y de Santiago, continuaremos exigiendo una investigación profunda, seria, comprometida y libre de interferencias, que identifique a todos los responsables y garantice justicia plena por nuestra hija. Agradecemos profundamente el acompañamiento constante de quienes nos han sostenido durante estos 133 días de dolor y lucha incansable. Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Ese es el comunicado de prensa del día de hoy. Les presento entonces a nuestro abogado representante en la causa, que realmente a nosotros nos duele mucho tener que hacer esto, pero tenemos que hacerlo, tenemos que trabajar, incansablemente vamos a trabajar, con la libertad que la ley otorga.
ya el juzgado ha dicho lo que yo puedo hacer, lo que él puede hacer, o sea, él lo va a hacer en mi representación. El doctor Matías Marcelo con ustedes. Doctor, bienvenido. Hola Omar, muchas gracias por la invitación, por invitarme acá a la radio. Si bien ya comunicamos ayer la constitución de nuestra calidad como particular damnificado en el proceso, quiero hacerme presente en esta oportunidad para salir a aclarar y hablar sobre muchas cuestiones que se estuvieron diciendo también y en las cuales hay que poner un manto de claridad. En primer lugar quiero pedir justicia, ¿no? por este crimen que se ha cometido en Florencio Varela, pedir justicia por Paloma, por Josué, ser realmente claro con esto, que yo voy a trabajar desde un lugar transparente, desde un lugar profesional y claramente con un compromiso para la verdad y para el esclarecimiento del caso. No está de más decir esto, ya que se me han cuestionado en estos días muchas cosas. Yo lo primero que hice fue tomar la vista de las actuaciones, tuve en mi poder el expediente y no tomé una decisión ligera de involucrarme o no en el caso, ¿sí? Yo como profesional tengo el derecho de ver la causa para ver si tengo intenciones o no de involucrarme en todo esto. Quiero aclararles también que la investigación no inició ahora, sino llevan 4 meses y un poco más de investigación, entonces todo lo que se diga y lo que se haya dicho de la causa, las informaciones que se hayan filtrado y todo lo que, cada uno se tendrá que hacer responsable de lo que hizo. Yo entro ahora como un actor nuevo desde lo legal, ¿no? Y en calidad de particular damnificado en representación de Omar Gallardo, exigiendo justicia, ¿no? Exigiendo justicia y que se investigue todo, absolutamente todo y a todos, desde el primer momento en el que se denunció el paradero de los chicos hasta el día de hoy y lo que venga por futuro, adelante, ¿no? Sinceramente yo iba a escribir algo, esto es un formato radio, iba a escribir algo para poder hacerlo así. Yo prefiero que me conozcan desde un costado transparente. Mi más sentido pésame a las familias, tanto a la familia Gallardo como a Salvatierra, desde todo corazón lo digo, ¿no? Mi más sentido pésame y todo mi respeto, porque sí se han dicho cosas de los Gallardo fundamentalmente, pero se ha dicho de todos, ¿sí? Este caso lo han agarrado y han hecho estragos. Hoy en día, si bien yo no puedo adelantar cosas de la causa ni revelar información, la verdad que se ha dicho mucho y no voy a decir cosas nuevas. Si bien vamos a trabajar fervientemente en la investigación, obviamente no nos vamos a cerrar a una sola línea de investigación. Esto quiero que quede claro. O sea, yo entro a trabajar y no es que tuve que mirar 4 meses de investigación sin saber absolutamente nada de lo que estaba pasando ni de lo que se estaba diciendo de la causa. Yo este caso lo sigo desde el minuto 1, desde que se empezó a transmitir por medios de comunicaciones, canales de YouTube, por emisoras de radio, por todos los canales, yo lo sigo este caso. Y eso quiero que lo sepan porque yo tengo una mirada desde lo mediático. Entonces, este caso no es ajeno a lo mediático. Obviamente mi intervención va a ser desde la causa. Yo este espacio y quería salir a hablar anteriormente por muchas cosas que se estuvieron diciendo, pero que como profesional no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque yo tenía información de la causa. Hoy estoy como particular damnificado constituido en representación de Omar. Y esto quiero que les quede claro a todos. Si alguien tiene algo que hizo mal en la causa, que se va a investigar absolutamente a todos y a todos. Yo no me quiero meter con profesionales, con colegas, con nadie, ¿no? Mi intención no es esa. Ahora, si alguien entorpeció la causa o algo, esto se va a saber, claramente que se va a saber y se va a llegar hasta las últimas consecuencias. En estos días yo he recibido muchas amenazas, o supuestas amenazas, intimidaciones, digamos, o acosos, ¿sí? La verdad que no me hace mella, yo duermo muy tranquilo de que mi labor como profesional lo hago en óptimas condiciones. Me investigaron, hicieron un montón de cosas. No voy a entrar en ese circo mediático y la verdad que si quieren que uno sea respetuoso para con la comunidad, para con los medios de comunicación, hagan contenido o generen contenido o hablen desde un lugar de respeto. Ya cuando se vulneran derechos, ya uno no se siente cómodo para poder ir a hablar con cualquiera. Ahora, si uno es parte de un proceso, tampoco puede estar por todos los medios de comunicación y a cada rato informando todo lo de la causa. No. Esta parte no lo va a manejar de esa forma de ningún modo y obviamente porque como profesional no es el único caso en el que intervengo y yo no puedo estar 24/7 dando explicaciones en los medios de comunicación. La verdad que si quieren generar un circo y continuar con todo eso, bueno, quedará a criterio de cada uno. Yo la verdad que me ocuparé de la parte legal. Sí, obviamente hice un punteo para poder hablar, pero en realidad quería hoy más que nada mencionar lo que son las teorías del caso, ¿no? No digo hipótesis, sino teorías del caso. Cuando hablamos del derecho penal,
muchos dicen, no, porque tenés que ser un experto en criminalística y saberte todo. Derecho penal es cuadrado, o sea, siempre funciona de la misma manera, pueden cambiar los casos y las coyunturas, pero en realidad siempre el derecho es el mismo, es las herramientas que nos ofrece la legislación, la que uno debe conocer y a partir de ahí encarar cada investigación de la mejor manera. Obviamente uno como letrado tiene una obligación de medio, no puedo salir en medios de comunicación prometiendo resultados, mucho menos hostigando y afirmando cosas que la verdad no se encuentran en la investigación penal preparatoria, no son ni siquiera analizadas por el fiscal y que la verdad que habla más mal de la gente que dice esas cosas que realmente de lo que se investiga, ¿no? Entonces, lo primero que voy a decir, que la teoría del caso, la que maneja el fiscal y por la cual está caratulada la causa, es un homicidio criminis causa y robo. Obviamente esto no quiere decir que sea definitiva, las carátulas siempre pueden cambiar, las carátulas necesitan elementos de probatorios para poder ser sostenidas y después luego elevadas a juicio. En todo este proceso y estos 4 meses de investigación se han analizado muchas pruebas, hay prueba pendiente de producción, hay prueba que nosotros vamos a solicitar que no está pedida en el expediente, hay muchas fases que yo como profesional he visto, pónganse en mi lugar también les pido. Yo he seguido el caso desde los medios de comunicación y cuando tuve acceso a la causa y pude ver lo que se hizo, la verdad que me he llevado sorpresas, las cuales se van a poder enterar las medidas que vamos a solicitar y por dónde lo vamos a encarar. Pero yo no quiero adelantar nada por los medios de comunicación, ni radio, ni mucho más. Se van a enterar de lo que yo vaya haciendo por lo que pase en el expediente. En ese sentido no puedo hablar mal de colegas ni de nada, pero bueno, si alguien se siente atacado o con lo que estoy diciendo o aludido, bueno, sepa que es un problema de cada uno. Cuando uno hace bien las cosas, cuando uno hace bien las cosas duerme tranquilo, desde lo profesional y en todo ámbito. Entonces, en ese sentido, hablando de las teorías del caso, la que maneja el fiscal es esta: homicidio, criminis causa. Ahora, yo ya solicité lo que es una audiencia con el fiscal Darío Provisionato. Esto lo quiero adelantar, ni bien lo tenga, él me va a dar su opinión sobre la causa y las medidas que tiene en su poder. No sé si información de su legajo reservado, pero en sí yo me tengo que poner a disposición del fiscal porque quiero que quede en claro que la constitución que nosotros realizamos la hacemos en calidad de particular damnificado. Esto es coadyuvar a la labor del fiscal, de la fiscalía. O sea, nosotros trabajaríamos como un fiscal más en paralelo. Esto quiere decir que yo no puedo ir al fiscal a entorpecerle la causa, plantearle cosas que no corresponden. Entonces, en ese sentido, tengo que ser muy responsable porque tampoco puedo entorpecer la labor del fiscal. Esta causa, yo quiero decirlo, que no comenzó en la UFI número 1, como está ahora, ¿no? Porque ahora tramitan la Fiscalía número 1, pero esta causa tiene lo complejo de que empezó tramitando en la Fiscalía número 5. Entonces, yo ahí ya me hago mucha pregunta, ¿no? Porque ya hubo, en el caso de Paloma y Josué, 2 fiscalías. Ahora, ¿esto puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Lo hemos visto? Sí, lo hemos visto. Pero bueno, son hechos que no se hablan, que están todos tapados y en los cuales no voy a profundizar. Sí se van a enterar por medio del expediente las medidas que vamos a tomar y eso... bueno, cada cual se tendrá que hacer cargo y no quiero hablar de nadie, simplemente que vamos a analizar y estamos analizando y trabajando por todo lo que hicieron todos, desde el primer policía que intervino hasta la última pericia que se solicitó y todos los que intervinieron en el medio. Así que todo lo que yo quiero transmitirle esto, que tampoco, o sea, si vos hiciste bien tu trabajo, quédate tranquilo que nadie te va a molestar. Ahora, si hiciste algo raro dentro de la causa, y bueno, te vas a tener que hacer cargo, macho. Quiero hablar de las teorías del caso. Bueno, la teoría esta del homicidio criminis causa es la que maneja fiscal. ¿Por qué se dice que hubo un robo? Porque los teléfonos no aparecieron, las pertenencias de los chicos no aparecieron, entonces se presume que hubo un robo y luego el homicidio para ocultar ese delito. Esa es la teoría. Obviamente necesitamos más elementos para llevarla y elevarla a juicio y poder reprochársela a los sospechosos. Obviamente falta mucho para eso. Otra teoría, que es la que maneja una parte de los particular damnificados, entiendan que ahora en la causa va a haber 3 letrados en calidad de particular damnificado y los cuales tengo entendido que ninguno va a trabajar en conjunto. Sí, obviamente hay medidas que podemos pedir y que uno no entorpezca a la otra, o que muchas medidas van a ser siempre solicitadas por uno o por otro, pero que se incorporan en función de cada línea investigativa. Tenemos un particular damnificado que está investigando el entorno familiar y haciendo hincapié en el entorno familiar de una de las familias, y tenemos otro particular damnificado que no sostiene ninguna teoría del caso, pero sí está profundizando en sospechosos o personas habituales del lugar del campito, ¿no?
en donde se encontraron a los chicos. Yo les quiero decir que la verdad que esta familia, la familia Gallardo, Omar y todos se han puesto a disposición desde el minuto uno. Se han dicho un montón de cosas, todo lo que quieran, pero hay documentos y pruebas para revertir absolutamente todo. Entonces, quieren investigar, es de manual, o sea, van a investigar tanto a esta familia como a la otra familia, es de manual, eso sí tiene que pasar, es necesario. ¿Por qué? Pero para descartar. Ahora, eso no quita que se pueda brindar información en todos los medios de comunicación, que puedan hacer lo que quieran, acusar, generar hostigamiento, porque la verdad que eso genera perjuicio. Y neminem non laedere, ¿no? Cuando se genera un daño, existe el deber de repararlo. Lo digo en latín porque para que lo entiendan, ¿no? Si generaron un daño y ese daño lo puedo comprobar, obviamente evaluaré las acciones legales correspondientes para llegar hasta las últimas consecuencias. Con esto no estoy amenazando a nadie. Si el daño fue hecho, yo tengo la prueba del daño, lo puedo llevar a la justicia civil, claramente, o sea, a la justicia penal por delitos contra el honor, contra el bien jurídico tutelado del honor, esto es injurias o calumnias. Y luego daría acción o en paralelo, en conjunto, a la acción civil de daños y perjuicios. Obviamente no vamos a salir a demandar a todo el mundo y nuestro foco no está ahí, claramente no está en generar todo un revuelo más, un circo más de todo. Es poner un freno y transmitirle a ambas familias, tanto a la familia Gallardo como a la Salvatierra, que nosotros estamos comprometidos en la búsqueda de la verdad. Si yo me involucré en esta causa, lo tuve que decidir profesionalmente de sí, me voy a meter en todo esto o no. Pero sí, me voy a meter porque empecé a ver cosas que la verdad que lo vengo siguiendo el caso y que no me cerraban. Y para mí es muy injusto lo que están haciendo con esta familia. Muy injusto porque no puede ser que se lo esté acusando a pesar de la pérdida que tuvieron. O sea, tuvieron una pérdida de un hijo, o sea, algo sin nombre. Yo quiero que quede esto aclarado, o sea, la pérdida de un hijo no tiene nombre, explicación, y a eso hay que sumarle un ataque constante y sistemático. Es sistemático el ataque que están viviendo. Entonces, inventando cosas que afirmaciones y dichos y cosas que no tienen ningún tipo de sentido y que se puedan revertir. Entonces, yo pido la verdad que respeto, si quieren crear contenido, si quieren hablar del caso, si quieren informar, que lo hagan desde un costado de respeto siempre. Porque bueno, nada, vamos a tomar las medidas que sean necesarias. Ya estamos trabajando en eso. Obviamente yo me voy a abocar a la parte penal de la causa, pero hay profesionales en los cuales yo trabajo y que me van a dar una mano en la parte civil. También se ha generado una cuestión de derecho internacional privado en esta causa, porque si bien hay demandas civiles también de corte internacional, por dichos que se han hecho en otros países sobre este caso. Tengan entendido que este caso no lo siguen solo en Argentina, sino en varios países y bueno, estamos todos expectantes porque no pase ningún día más y que se logre justicia. La verdad que yo voy a trabajar para que los que cometieron este crimen sean 1, 2, 3, 5, las personas que hayan sido y que tengan participación directa con el crimen de ambos chicos, que le den la pena máxima y no salgan nunca más si es posible. Pero bueno, en Argentina la pena de prisión perpetua, la verdad que te dicen que es perpetua, pero en realidad no es perpetua y bueno, eso es una discusión aparte. Quiero que sepan que con el tema del entorno familiar, yo intimo públicamente, intimo y solicito a toda persona que sostenga y se atreva a decir algo sobre la familia, que aporte y se acerque a la Fiscalía a aportar esa teoría de la investigación para poder afirmar o descartar eso, ¿no? Si tantos elementos tienen, tantos elementos cuentan y son peritos oficiales, son peritos de parte, son peritos de investigadores privados y son gente, comunicadores, youtubers o todos los que estén afirmando cosas, que se acerquen a la Fiscalía, porque lo que nosotros queremos es que se esclarezca el caso. Entonces, si ellos sostienen una hipótesis de un entorno familiar, bueno, que se acerquen y aporten las pruebas, pero que la corten con el hostigamiento. Eso quiero que quede claro. Eso por un lado. Quiero hablar de las teorías que se fueron mencionando. Algunos, Omar, dijeron que eran personas vinculadas al narcomenudeo, al narcotráfico, la connivencia con la policía provincial, bueno, de cualquier esfera, local o la que sea. Yo quiero decir que esta teoría la voy a investigar, porque ustedes, si conocen cómo funciona Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, todo el conurbano en general, saben que la droga en todo este territorio está haciendo estragos, y no es un tema que menor, o sea, hay que visibilizar las problemáticas. Lo curioso del caso de Paloma y Josué es que despierta y nos pone a visibilizar todas estas problemáticas dentro de los territorios. Una es esta, obviamente. Yo conozco el conurbano, conozco Florencio Varela, conozco varias partes cerca de Berazategui, Quilmes,
tengo familia en estos lugares, conozco de cerca y vi todo en este tiempo cómo ha crecido el consumo. Entonces, esta teoría no es tan descabellada. Ahora, necesitamos elementos de pruebas. Nosotros no podemos afirmar ninguna hipótesis, no nos podemos meter en ninguna hipótesis, pero sí trabajar para darle sustento y si no, para visibilizar las problemáticas, porque el caso de Paloma y Josué no es un caso más. No es un caso más. Es un caso que tiene que despertar algo en la sociedad. Algo para poder combatir con todo esto, ¿no? En Florencio Varela se han cometido muchísimos crímenes de este tipo. No quiero afirmar que esto tenga que ver con la policía ni con el narcotráfico, porque en realidad no lo sabemos, pero sí, en caso de que la policía tenga algo que ver y nosotros podamos reunir elementos para poder profundizar sobre esa investigación, quiero hacerle saber a la sociedad entera que es el Estado argentino, en cabeza de la policía, ya sea de provincial, local o cual fuera, la que tiene responsabilidad por acción u omisión, ¿sí? Esto nos habilita a nosotros a ir hasta las últimas consecuencias por este caso, a las últimas instancias, ¿sí? Obviamente fundamentando en jurisprudencia internacional y de derechos humanos. Por eso Omar, cuando se expresa en el comunicado, habla de organismos de derechos humanos. Puede ser que la policía tenga parte en esto o no, pero la verdad que necesitamos más elementos para poder explayar esa hipótesis. Obviamente vamos a trabajarla. Un ajuste de cuentas, otra hipótesis que se ha lanzado, ¿no? Si hubo un ajuste de cuentas. Yo la verdad que puedo profundizar en esa hipótesis desde el lado de Omar, o de la familia Gallardo en sí. Pero no podría afirmar nada de la otra familia porque no la conozco, entonces yo no sé.